Vania, buenos días. La Casa de las Mercedes, ¿en qué va ese increíble asunto? Por lo visto, están tirando a la nada el trabajo de 31 años de apoyo, de rescate a niñas y a jóvenes rescatadas precisamente lo que hablaba la presidenta de la violencia machista y en muchos casos de la trata de personas y que ha sido pero bombardeada por las autoridades de la Ciudad de México. ¿Qué ocurrió ayer y en qué va el caso esta mañana? Vania, buen día. Hola Ciro, buenos días. Así es, ayer cerca del mediodía en conferencia de prensa del gobierno de la Ciudad de México, la fiscal de la ciudad, Berta Alcalde, confirmó que la orden judicial que ordenó el resguardo de las menores por parte de las autoridades fue a raíz de una solicitud de la Procuraduría del Menor en la ciudad, es decir, este operativo, el operativo que se difundió la semana pasada, las imágenes, fue a solicitud de la Procuraduría del Menor, que es parte del DIF de aquí de la Ciudad de México y que fue una medida preventiva. Niega que esto represente una medida acusación. preventiva. Así Oye, es. ¿y quién presentó la acusación? ¿Cuántas personas presentaron la acusación ante la Procuraduría del Menor? Ahí también en la conferencia confirmó que son dos, dos víctimas, posibles víctimas las que hicieron pues O sea, esto. dos acusaciones, Así es, dos denuncias. Dos acusaciones y con una velocidad pues que no siempre se ve en las autoridades de la Ciudad de México y del país, y con una fuerza y con una aplicación de la fuerza del Estado, reaccionaron así contra Casa de las Mercedes. Bueno, ya vamos teniendo claridad. Ojo, Manuel, Sí, conferencia sí. de prensa de ayer, ¿eh? Ujú. Y las acciones contra Casa de las Mercedes comenzaron a mediados de la semana La pasada. semana pasada, Ciro. Pues realmente No comenzaron, contamos el sí. caso, la acusación contra el Hoy es señor 8 días. Aquiles Colimoro, esa es otra historia. Vamos con Casa de las Mercedes. Una semana después, y después de una ofensiva mediática, hijo, como hace tiempo yo no Conferencia de veía, prensa en pleno, Ciro, en pleno yo de dije, funcionarios del propia, gobierno de la digna ciudad. de las malas causas, el acompañamiento propagandístico, mediático que se ha hecho. Una semana después, la propia fiscal dice que la acción fue una medida preventiva, porque hay dos acusaciones. ¿Qué tal que así reaccionara el Ministerio Público y las autoridades y la seguridad en todos los casos de denuncias en México? ¿Qué tal si así hubieran reaccionado en el caso del joven de Carlos Emilio en Mazatlán? Pero bueno, decías, Manuel, y te seguimos escuchando, Vania. Sí, Ciro, justo desmiente, la fiscal Berta Alcalde desmiente que muchos dichos que han salido también en medios de comunicación, que se han difundido en redes sociales, que el caso de la Casa de las Mercedes sea una red de trata. Eso sí lo desmiente y al menos lo dejó claro una semana después. Manuel, una Ciro. semana después. Una semana después. Dejaron correr exactamente. las Una. cosas. La fiscal dejó correr las cosas una semana, ¿eh? Sí, Las correcto. autoridades de la Ciudad de México dejaron correr con una campaña de propaganda, dejaron correr las cosas una semana. ¿De qué tamaño es el daño ocasionado? ¿Qué más, Vania? Y bueno, Ciro, cerca de las 3 de la tarde se retiraron los sellos que colocó la Fiscalía durante el cateo el domingo en la noche. Estos fueron retirados de ambas sedes, acudimos a la sede San Rafael para confirmar y efectivamente estos sellos fueron retirados. Básicamente esta medida es parte del proceso que lleva a cabo las investigaciones la Fiscalía. Y también Ciro mencionó que existen mesas de trabajo, por lo que por la noche nosotros confirmamos esta información. Entre otras cosas, sustancialmente se busca que las menores puedan regresar a su casa, que son las instalaciones de la Fundación. Al confirmar esta información, nos dijeron que estas pláticas se han dado con autoridades de alto nivel en los mejores términos y que evidentemente el principal interés de estas mesas es que las niñas vuelvan a su casa. A ver, entonces, si estoy entendiendo, bueno, ya hay, cuando menos, si hay una explicación de la autoridad, dos acusaciones, por eso tomaron la medida preventiva, ya retiraron los sellos, y la pregunta es, ¿dónde están las niñas? ¿En dónde quedaron? Porque da la impresión de que quedaron desperdigadas las niñas y las jóvenes, uno. ¿Van a regresar a estas dos? Son dos casas, ¿no, Vania? Sí. De sí, Casa sí. de las Mercedes. Así es. A estos dos inmuebles de Casa de las Mercedes. Y si regresan, ¿quién las va
a custodiar? ¿Quién? Las autoridades que estaban ahí, las profesionales, las psicólogas, el personal especializado que estaba ahí hasta hace 10 días, ¿o va a llegar un nuevo personal? Y segundo, ¿quién va a convencer a los donantes? Soy uno de ellos, pero sé que hay cientos, miles, a los donantes que ayudaban o que financiaban el trabajo en Casa de las Mercedes, que vuelvan a aportar. Por eso yo dije, el daño que le están causando a Casa de las Mercedes es un daño mortal, Manuel. Es un daño estructural, Ciro, es un daño estructural, efectivamente, el que le estaban haciendo, y hasta hace unas horas, Ciro, daba totalmente la impresión de que lo que querían era absolutamente destruir el proyecto por cómo se fue la autoridad, por cómo lo declararon la fiscal, la propia jefa de gobierno. Parecía que eso era un asunto absolutamente envenenado, absolutamente echado a perder, porque así te plantearon una circunstancia para quienes no conocían el proyecto y quienes lo conocieron. Decían, bueno, pero ¿qué hacen las niñas ahí? Resulta que las salvaban, las mandaban a lugares insalubres, a lugares inseguros, les limitaban su espacio vital. Y una semana después, vete a saber qué pasó por la cabeza de la autoridad, donde notoriamente pareciera que se dieron cuenta de su exceso, pero un daño ya está hecho, Ciro, como lo dices bien, ya está hecho, ¿no? Exceso acompañado de una campaña ruin de propaganda. Sí, por supuesto. A la que tristemente se sumaron algunos medios y más tristemente. Y especialistas algunas también. Organizaciones, Sí. algunas organizaciones que hacen un gran trabajo por la sociedad y creo que ya se están dando cuenta de a qué caballo los trató de subir la autoridad. Es correcto. Perdón, Manuel. No, es correcto, Ciro, efectivamente, tratar de tener este tipo de campaña, que es la campaña que suele hacer normalmente, pues esto que llamamos la izquierda, ya sabemos cómo son, ya sabemos cómo acompañan sus estrategias, pero bueno, pues te digo, algo probablemente vieron, ya cambió la actitud, que es lo que dicen de parte de la autoridad, ya cambió la circunstancia, vamos a ver qué es lo que queda, Ciro, vamos a ver si no lo que termina quedando es un proyecto pues destrozado, simplemente destrozado al que le cueste mucho trabajo resurgir, Ciro. Y aquí lo más importante es, ¿dónde están las niñas hoy? Sí, las niñas, claro. Se las llevaron unas al DIF. ¿Dónde están? ¿Siguen todas en el DIF? ¿Siguen ahí? Están. Porque vimos que otras estaban en otros lugares. ¿Van a regresar a los inmuebles de Casa de las Mercedes? ¿Cuántas van a regresar? Y si regresan a esos inmuebles, ¿quién las va a atender? Esas son las preguntas. Y dejo, si quieres, en un cuarto plano y el financiamiento de tantas personas que por tantos años, en mi caso van a ser casi 3 décadas, mes con mes daban para Casa de las Mercedes. ¿Quién se hace cargo de todo esto, de lo que ocurrió ahí? Más allá de que entendemos la autoridad tiene que reaccionar. Si hay 2 denuncias de menores, no, por lo que sea. Antes del corte tuvimos el testimonio de la madre a la que le desaparecieron a su hijo hace 30 días en Mazatlán y la autoridad no ha hecho nada. El local dejó de operar donde desapareció el muchacho. Y en la Ciudad de México ya vimos cómo por 2 denuncias, cómo respondió la autoridad, repito, por tercera y última vez, además acompañada de un gran ejercicio de propaganda. Propaganda muy ruin, digna de las malas causas. Eso es también el país. Por eso cuando la autoridad dice no habrá impunidad, híjoles. En fin, algo más, Vania, ¿qué viene para hoy? Pues por el momento, Ciro, esperar también que avance el proceso de las madres a las cuales el DIF ya les solicitó los documentos para que puedan entregarle a las menores, o bien que haya algún otro avance respecto de estas, pues de estas mesas de trabajo que se han llevado a cabo por parte de las autoridades. Bueno, pues atentos, muchas gracias, Vania. Vamos a ver si regresan las niñas, cuántas niñas regresan y quiénes las atienden. Atentos, gracias, Vania. Gracias, Ciro, pendientes.